Hola amigos, hoy vamos a rehacer un video que grabé hace mucho tiempo en el especial de 1000 suscriptores del canal, la alarma de barrera láser, pero ahora alimentada con 5 voltios, con una fuente de alimentación para el puntero láser y todo en un nuevo circuito impreso con una presentación mucho más estética y robusta. Así que si quieres aprender a hacerla, pues ya sabes, quédate y vamos a empezar. Y para empezar a ensamblar este proyecto, como ya saben, los voy a remitir a la descripción del video para que descarguen el documento. Allí, bueno, en este caso tengo la página 2 y la página 4 del mismo, que son las que me importan. Sin embargo, la página 1 tendrán pues las pistas para transferir el circuito impreso por planchado o serigrafía, y la tercera página es la continuación de la lista de materiales, la sección de varios que ya saben que omito. Aquí tengo la lista de materiales principal y la máscara de ensamblaje. Para empezar les voy a pedir también que transfieran el circuito impreso en una placa fenólica que puede ser de baquelita o de fibra de vidrio, como ustedes lo prefieran. Los agujeros van a estar hechos con una broca de 1 milímetro, los medianos con broca de 1.5 milímetros y los grandes con una broca de 3 milímetros. Y por ahora nos vamos a centrar en ensamblar los componentes en el circuito impreso. Vamos al primer apartado, que ya saben son las resistencias, todas son a 1/4 de vatio. Aquí tenemos R1, que es una fotocelda, que es la que yo tengo aquí. Vienen en tamaños, pueden ser una fotocelda más grande, puede ser una fotocelda más pequeña, no importa. O bueno, básicamente no importa. Bien, veremos que tiene esta forma y es una resistencia sensible a la luz. Mientras más luz tenga, menor resistencia va a presentar. También tenemos aquí un timer de 1 megohmio, que es este que tenemos aquí, bien, que es de uno de precisión multivuelta. Tenemos R3, R4, R5 y R6, que son resistencias fijas. Por ejemplo, R3, que es de 1.5K, que es la que, a ver, tengo por aquí. Que es esta, como se darán cuenta, es café verde rojo. Es una resistencia fija normal. Pero además tenemos aquí una resistencia que dice la resistencia R se calcula con la corriente del diodo. ¿Cuál es la resistencia R? Esta resistencia que tenemos aquí. ¿Y esta resistencia a qué diodo se refiere? Bueno, adelantándonos un poquito aquí, podemos ver que tenemos el diodo láser. El diodo láser es el que vamos a encontrar dentro de un puntero láser, que es de este tipo, que genera un punto que suele ser de color rojo. Y esta resistencia nos permite calcular la corriente para la fuente de corriente constante que va a alimentar el puntero láser. Porque como recordarán anteriormente lo hacíamos directamente con la mano, pero si queremos que este sistema sea realmente funcional, necesitamos alimentar este circuito. ¿Y cómo sabemos cuál es la corriente que consume el diodo láser? Pues muy sencillo. En este puntero láser tengo aquí, en esta parte, tengo el puntero láser directamente, y en esta tengo una fuente boost, que usualmente se suele hacer con un ladrón de Gauss o con algún otro circuito pequeñito aquí que genera una descarga eléctrica en el mismo, aunque hay algunos que tienen otro tipo de lámparas, etc. Primero, igualmente tenemos que identificar cuál es el pulsador que enciende nuestro puntero láser. Y ahora vamos a desmontar el mismo. Y una vez desmontado, esto es lo que nos encontramos. Dependiendo del puntero láser puede que se encuentren con algo diferente, así que esto, como les digo, varía. Sin embargo, vamos a tener esencialmente dos puntos importantes. Primero, tenemos aquí el diodo láser y tenemos las baterías. Como se darán cuenta, aquí tenemos un pulsador, que es este, que es el de arriba. Como se darán cuenta, tiene una lámina metálica y esto es para que se pueda generar la descarga eléctrica en la persona cuando lo presiona. Sin embargo, este no nos va a importar, lo que nos importa es este pulsador de aquí. Veremos que aquí tenemos incluso un componente negro que muy probablemente es una bobina. Y acá tenemos un circuito muy pequeñito, acá en la parte superior, que es el que controla la oscilación para que este transformador pueda elevar el voltaje. Ahora lo que nos interesa, como dijimos anteriormente, es medir la corriente del diodo. Si yo presiono este pulsador aquí, pues enciendo directamente el mismo. Pero como se darán cuenta, aquí tenemos tres baterías, cada una de 1.5 voltios, es decir, 4.5 voltios. Lo que vamos a hacer es, en mi caso, yo puedo quitar aquí este cable amarillo, digamos acá, y puedo separar esta sección de esta. Aquí voy a poner un amperímetro en escala de corriente directa, y voy a encender el pulsador y vamos a medir cuánta corriente está consumiendo nuestro, en este caso, el diodo. Da igual la polaridad en que lo conectemos, simplemente esto va a diferir en que vamos a tener una lectura positiva o negativa. Y ahora conecto el otro terminal al pin de la batería y ahora vamos a proceder a encender el mismo. Como se darán cuenta, se enciende y tenemos en el multímetro 23.7, 23.6, porque las baterías se están descargando, miliamperios. Vamos a decir que, por ejemplo, son 23 miliamperios. Este valor tenemos que anotarlo porque
vamos a calcular, como les dije, la resistencia R a partir de ello. ¿Y cómo vamos a calcular esta resistencia? Bueno, en el diagrama esquemático encontrarán una fórmula en donde dice que R es igual a 1.25 voltios sobre la corriente del diodo. Pues bien, vamos a aplicar esta fórmula para encontrar cuál es la resistencia que debemos usar. Y si la resistencia que nos da es un valor que no es comercial, vamos a utilizar el siguiente valor comercial hacia arriba, no hacia abajo. En este caso, la resistencia que yo tendría que estar utilizando, pues entonces la calculamos directamente como 1.25 dividido entre 23 miliamperios, ¿vale? Y el resultado es una resistencia de 54.34 ohmios. Sin embargo, la que le sigue en cuanto a orden superior es 56 ohmios. Así que voy a estar utilizando la resistencia de 56 ohmios, que en mi caso ya la tengo lista porque ya había calculado anteriormente este valor. Bien, así que esta resistencia, bueno, la resistencia R en mi caso es este valor. Y así vamos a soldar todas las resistencias en nuestra placa. Entonces, para explicar rápidamente cómo hacerlo, vamos a tomar, por ejemplo, la resistencia de, una resistencia de 1K que corresponde a R4 y a R6. Si nosotros revisamos aquí la máscara de ensamblaje, aquí tengo R4 y aquí tengo R6. Voy a poner R4. Tengo aquí la resistencia de 1 kilo ohmio, que el valor número, bueno, los colores son café, negro, rojo, por si no los conocen. Y vamos a tomar la resistencia y vamos a doblar sus pines respectivamente a la distancia apropiada. Y comparando con nuestro circuito, pues vamos a proceder a insertar la resistencia. Y una vez ya la tenemos aquí posicionada, la sujetamos y por la parte trasera separamos ligeramente las patillas. Y vamos a proceder a soldar y a recortar todas las patillas. Y bien, este es el resultado. Como se darán cuenta, ya está todas las resistencias soldadas. Ninguna de estas resistencias tiene polaridad a excepción del timer, que como se darán cuenta tiene una tuerquita que también se muestra en la máscara de ensamblaje. De hecho, la fotocelda no la soldé aún porque, bueno, en un futuro ya verán cómo la voy a poner. Ahora vamos a proseguir con la sección de los diodos. Primeramente tenemos aquí un SCR, el C106D, rotulado como D1. En nuestra máscara de ensamblaje figura aquí abajo y veremos que tiene también unas líneas oblicuas. Estas líneas señalan el disipador del elemento. Aquí tenemos el componente y aquí es donde debería ir la zona del disipador. Sin embargo, como este componente no se va a calentar prácticamente nada, no necesitamos poner un disipador. Igualmente, siguiendo nuestra máscara de ensamblaje, el componente debería ir posicionado por aquí. Ahora vamos con D2. D2 es simplemente un rectificador, un N4004, que puede ser reemplazado por un 4007, etc. Este también obviamente tiene su polaridad. Veremos aquí que nuestro componente tiene una franja gris que señala el cátodo del mismo. Esta franja también se hace presente en nuestra lista, nuestra máscara de ensamblaje, perdón. Y aquí lo veremos, tenemos D2 que está justo abajo del relé con el cátodo, hacia la izquierda. Igualmente, midiendo las patillas, vamos a ponerlo de este modo. Y también, pues obviamente las doblamos por este lado. Luego tenemos el diodo láser D3 que aún no lo vamos a poner, esto lo vamos a dejar prácticamente para el final. Y luego tenemos un LED de 3 milímetros difuso de color rojo que está rotulado como LED 1, el cual lo tenemos por aquí. Bien, veremos que hay una parte plana que está aquí hacia la izquierda. Esta parte plana también se ve reflejada en el LED. Posición, la parte plana está aquí hacia la izquierda. Esta parte pues debemos seguirla, o más bien tenemos que seguir esta polaridad en el circuito. Pero este componente, en especial los componentes de 3 o más pines, tenemos que soldarlos con intervalos de a 30-40 segundos entre cada una de sus patillas para evitar dañarlos por exceso de temperatura. Y este es el resultado. Ahora vamos con la sección de condensadores, que realmente solo es uno electrolítico de 10 microfaradios a 16 voltios o más, rotulado como C1. Como podemos ver en la máscara de ensamblaje tenemos C1 y el signo más está hacia abajo, por lo tanto el negativo está hacia arriba. Los condensadores electrolíticos tienen una franja gris que señala el negativo del mismo, así que siguiendo esta misma analogía el negativo iría hacia la parte superior, es decir, de este modo. E igualmente lo soldamos como con los otros componentes. Bien, condensado soldado, y además aproveché para soldar estos dos transistores. Si nosotros revisamos en nuestra lista de materiales, tenemos aquí los transistores 2N3906 y 3904, respectivamente Q1 y Q2. En la máscara de ensamblaje tenemos Q1 y Q2, y además veremos que la parte plana de los transistores está en la parte, hacia la parte inferior. Y así fue como los puse aquí en la tarjeta. Bien.
Ahora vamos a continuar con los circuitos integrados, que realmente es solo uno, un regulador que es un LM317T, uno de los reguladores más conocidos que hay en el mercado. Aquí lo tenemos. Vemos que tiene un encapsulado TO220 y tenemos LM317. Este corresponde, como dijimos, a U1. Y aquí tenemos U1 y veremos que tiene una franja aquí hacia la derecha. Esta franja señala el disipador, es decir, esta iría, digamos, de este modo. Como este regulador únicamente va a estar alimentando nuestro diodo láser, pues realmente no necesita un disipador, por lo tanto es suficiente dejarlo así, sin más. Y directamente pues vamos a soldarlo. Y una vez soldado, vamos con los últimos componentes de nuestra tarjeta. Tenemos aquí 3 conectores, tenemos aquí el relé, tenemos aquí más conectores y el buzzer activo. Primeramente vamos con estos conectores, que son conectores tipo Berg de este tipo. Son conectores de 2 pines y veremos que tiene una parte flexible que en este caso está en la parte superior. Esta parte flexible la vamos a comparar con este pequeño rectángulo que tenemos aquí, es decir, todos hacia la izquierda. Luego tenemos aquí el relé, que es un relé de 5 voltios de 5 pines, como el que tengo yo aquí. Bien, veremos que aquí tenemos 5 voltios DC y además es de 5 pines. Obviamente solo tiene una sola polaridad, porque es decir, hay una sola forma de insertarlo. Luego tenemos conectores más grandes de tipo Molex, que también son de 2 pines y son de este tipo. También podemos ver que aquí tenemos una parte flexible y esta parte flexible va aquí hacia la parte superior y aquí hacia la parte inferior. Y por último aquí tenemos el buzzer activo, que obviamente tiene una polaridad. Aquí tenemos el más. Si nosotros miramos aquí en la parte superior del mismo, tenemos en la pegatina el más, que en este caso va a la parte superior, es decir, este pin de aquí. Y voy a proceder a hacer todas estas soldaduras y ya les enseño cómo nos debe quedar toda la tarjeta. Y bien, este es el resultado final. Como se darán cuenta, el acabado pues quedó bastante bien comparada a la placa que hice hace mucho tiempo en el mismo proyecto, que de hecho aún la tengo, no sé. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora pues lo único que nos faltaría es poner los diferentes elementos en cada uno de los conectores, pero esto lo haremos posteriormente. Ahora vamos a posicionar el circuito en la tablilla de madera. La tablilla de madera, según la lista de materiales, es de 15 por 30 centímetros. Sin embargo, en mi caso utilicé una de 10 por 20 porque me funcionaba mejor este tamaño. Ustedes pueden utilizar el que mejor les funcione. Aquí voy a estar poniendo el circuito, aquí voy a estar poniendo el puntero láser y aquí voy a estar poniendo la carga AC, que en el caso de ustedes lo puse en la lista de materiales como una bombilla. Sin embargo, esto puede cambiar y ya les explico el por qué. Ahora voy a hacer hacer 4 perforaciones con una broca de 3 milímetros siguiendo el contorno del circuito impreso. Y bien, una vez hechos los agujeros vamos a poner el circuito aquí. Sin embargo, antes de ponerlo voy a soldar la fotocelda, que de hecho ya la soldé, pero la soldé por aquí abajo. Esto se puede hacer, es decir, yo puedo soldar los 2 pines directamente a las pistas y no hay ningún problema. Lo que hice también es aislar los pines antes de soldarla al circuito impreso con un poco de termo retráctil. ¿Y por qué la puse de este modo? Porque yo quiero que el circuito impreso quede de este modo, quede un poco levantado, y aquí poner el puntero láser para que el puntero láser apunte sobre la fotocelda pero bajo el circuito impreso, no sobre el circuito impreso. Aunque bueno, esto depende de cada uno de ustedes. Ahora vamos a poner los separadores metálicos en cada uno de los pines. Cada uno de los agujeros. Yo voy a poner, por ejemplo, este aquí y lo pongo directamente acá. Sin embargo, hay personas que me dicen ¿cómo puedo reemplazar este tipo de separadores metálicos? Y esto es algo que ya hablé en videos pues ya un poco más antiguos. Y es utilizar directamente, por ejemplo, en este caso, un tornillo que es el de 3 milímetros por 3 centímetros. Y yo voy a pasar aquí una arandela. En esta arandela la paso por aquí y por debajo la voy a pasar por acá, digamos. Bien, ya la tengo justo así. Ahora voy a tomar un tubo de plástico y este tubo de plástico tiene que tener de diámetro interno un poco más el diámetro que el del tornillo. En este caso es bastante holgado, sin embargo me funciona bastante bien. Como se darán cuenta, tiene una pequeña parte que sobresale y sobre esta vamos a poner el circuito. Y aquí arriba vamos a poner directamente una tuerca, la tuerca respectiva para este tornillo. Y esta es un modo de hacerlo. En este caso lo voy a hacer de este modo para que vean cómo es que se debe hacer. Bien. Y este es el resultado, separadores muy fáciles de fabricar y además funcionan perfecto. Ahora vamos nuevamente con el tema del puntero láser.
Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, aquí ya tengo toda la parte del circuito desmontada de la parte plástica. Y ahora vamos a separar únicamente los dos cables que son referentes a nuestro diodo láser. Vamos a retirar todo lo demás. Y una vez retirado podemos ver que hay un cable, que en este caso es el naranja, que va directamente a nuestro diodo, es decir, va aquí. Sin embargo, hay otro que primero pasa, no sé si la cámara va a alcanzar a enfocar esto, pero primero va a pasar por una resistencia SMD que se encuentra aquí. Voy a intentar señalarla, que es esta que está aquí, que es súper chiquitita, que dice 750. Este cable no nos sirve tomarlo directamente desde aquí porque primero va a pasar por la resistencia. Lo que nosotros necesitamos hacer ahora es resoldar este cable, pero ahora al otro extremo de la resistencia. Y aquí sí ya tendremos los pines referentes al diodo, porque si lo conectamos de este modo directamente al circuito, esta resistencia no va a permitir que nuestro circuito funcione correctamente, es decir, la fuente de corriente constante para el mismo. Y bien, como se darán cuenta, ahora el cable está soldado al otro lado de la resistencia y este cable está soldado directamente aquí. Estos cables, como recordarán, era de color blanco y de color naranja. Sin embargo, soldé estos dos y los entorché porque necesitamos extender el cable. Bien, ahora, ¿cómo sabemos la polaridad del mismo? Es decir, qué cable es positivo y qué cable es negativo. Muy sencillo. Vamos a tomar nuestro multímetro y lo vamos a poner en la escala de diodos. Y vamos a conectar en una posición arbitraria. Por ejemplo, yo pongo aquí la punta positiva en el café y la punta negativa en el amarillo. Bien, y veremos qué pasa. Veremos que nuestro multímetro no marca nada. Significa que esta no es la posición correcta. Si yo pongo ahora el positivo en el amarillo y el negativo en el café, veremos que me da una lectura. Pero además de dar una lectura, también el LED alcanza a encender. Bueno, no sé si la cámara realmente lo va a captar. Aquí ya se ve mucho mejor. Perfecto, aquí se ve. Podrán ver que se alcanza a encender un poco el diodo láser. Esto nos indica que esta es la polaridad correcta. Es decir, el positivo es el amarillo y el negativo es el café. Bien. Ahora vamos a tomar la carcasa que teníamos anteriormente del puntero láser y vamos a ponerlo nuevamente aquí sin la electrónica que antes tenía. Pueden igualmente dejarlo así o pueden también ponerlo en la estructura metálica. Bueno, esto es realmente como ustedes quieran. Bien, ahora cambiamos un poquito de plano temporal y vamos a continuar. Nos habíamos quedado aquí. Ahora, el puntero láser, bueno, lo recorté y lo dejé más o menos de este ancho, bastante pequeñito. Y en esta parte lo aplané un poco. ¿Para qué? Para ponerlo en esta posición. Es decir, yo planeo ponerlo justo aquí utilizando pegamento. La distancia de separación, bueno, ustedes eligen directamente la distancia, no importa mucho. Sin embargo, lo importante es que quede lo más centrado con la fotocelda, es decir, lo que más podamos. Sin embargo, recordarán, pues la fotocelda tiene pines flexibles, así que podemos ajustarla un poquito. Una vez la tengamos una vez tengamos el puntero láser pegado aquí, vamos a insertar los cablecitos en su conector respectivo. Y una vez pegado el puntero láser a la tablilla, vamos a soldar las uñas de conexión a cada uno de los cables. ¿Cómo soldar estas uñas? Bueno, esto ya lo he explicado en muchos videos, sin embargo, para las personas que sean nuevas, pues lo voy a volver a hacer. Estas uñas de conexión las entregan cuando ustedes compran los conectores. Perdón. Como ustedes verán, tenemos una parte flexible que en este caso está hacia la izquierda. Y tenemos una parte aquí que es parecida a un pequeño canal en donde yo voy a preestañar y voy a soldar un cablecito. Y una vez hecho esto, nos debe quedar de este modo. A ver si puedo enfocarlo, perfecto. Veremos que en la parte superior del conector, es decir, de este modo, en el de cable amarillo, está la soldadura. Y en el extremo, las pestañas están cerradas sobre el recubrimiento plástico para evitar que este se mueva. Una vez ya lo tenemos de este modo, es decir, con las puntas de este modo, vamos a ponerlas en el conector, hembra. ¿Bien? El conector hembra lo tenemos aquí y veremos que tiene dos partes en donde vamos a insertar las uñas por aquí. ¿Y con qué polaridad las vamos a insertar? Bueno, esa polaridad simplemente es la polaridad que está aquí en la máscara de ensamblaje. Veremos que aquí tenemos D3 en nuestro diodo láser, como lo recordarán, tenemos negativo y positivo. El negativo va hacia arriba, el negativo va hacia arriba, positivo hacia abajo. Es decir, si yo tomo mi tarjeta de este modo y pongo el conector en su respectiva posición, es decir, así, tengo el negativo arriba y el positivo abajo. Dicho esto, voy a quitar aquí el conector y lo voy a mantener de este modo.
Ahora voy a insertarlos directamente en el conector siguiendo esta polaridad. Recuerden que el amarillo es positivo, por lo tanto el amarillo va hacia abajo. Y para mayor comodidad en la explicación retiré el puntero láser un momento de la tablilla. Recordemos que en esta posición tenemos el negativo arriba y el positivo abajo. Entonces yo voy a tomar el positivo, que es el amarillo, y la parte flexible, es decir, esta parte flexible, va a ir hacia donde están estas dos líneas estas dos líneas paralelas, es decir, va a ir de este modo. Bien, pero ¿con qué polaridad? Pues como les había dicho, con el positivo hacia abajo, es decir, de este modo. Perdón, lo estaba poniendo como no era, es decir, aquí es donde tengo que ponerlo. Una vez lo ponemos por aquí, apretamos un poquito hasta que escuchamos un clic, y ese clic nos indica que ya está totalmente ajustado el mismo. Ahora voy a poner aquí el segundo y lo mismo, esperamos hasta que se escuche un clic y ya queda perfectamente ajustado. Una vez tengamos ambos conectores ajustados, simplemente terminamos de entorchar un poquito y ya queda totalmente perfecto para ponerlo aquí en la placa, es decir, aquí. Perfecto. Bien, como veremos, tenemos el positivo abajo y el negativo arriba, justo como lo habíamos dicho anteriormente. Ahora sí, bueno, voy a volver a pegar aquí el puntero láser. Y además en la tablilla aquí abajo ya añadí las patas de caucho, porque ya estos tornillos aquí ya no me generan una base estable para trabajar, entonces es mejor ponerlas directamente aquí. Ahora, para evitar dañar nuestro puntero láser, lo retiré del circuito y lo vamos a poner prácticamente al final. Ahora nos vamos a centrar en la fuente de alimentación. En la lista de materiales aparece una fuente de alimentación de 5 voltios que puede ser de un cargador de móvil de marca barata, y lo digo básicamente porque este circuito consume una corriente súper bajita, tipo 60-70 miliamperios, así que cualquier cargador de estos de móvil puede funcionar directamente. Este es de un cargador de marca Samsung y de hecho es de una buena calidad, pero ustedes pueden utilizar, como les digo, de baja calidad. Aquí tenemos la entrada de los 120 o 240 voltios dependiendo del país, y vamos a tener el voltaje entre este pin de aquí y este pin de aquí, que son los pines laterales del puerto USB. Allí vamos a soldar dos cables y dependiendo de la posición pues determinaremos la polaridad, la cual mediremos con un voltímetro para asegurarnos que es positivo y que es negativo. Ahora vamos a poner esta fuentecita aquí en nuestra tablilla. Sin embargo, vamos a estar utilizando la cajita plástica que está en la lista de materiales, es decir, esta cajita, y vamos a poner el circuito aquí dentro. Como les digo, vamos a soldar dos cables, que en mi caso yo voy a estar utilizando de color azul y color negro, y pues aquí al puerto USB, y vamos a medir cuál es la polaridad correcta para el mismo. Y también vamos a soldar dos cables que van a ir aquí a la entrada de los 120 o 220 dependiendo del país, como ya lo dije anteriormente, con el cable, el duplex de calibre 16 en el estándar AWG. Y este luego lo vamos a llevar a unas regletas, pero bueno, lo de las regletas ya lo hablaremos luego. Por ahora necesitamos únicamente sacar los cables de los 120 voltios y los cables de los 5 voltios. Y bien, este es el resultado. Bueno, no se asusten, no se asusten. Yo sé que me salté muchísimas partes, sin embargo considero que las conexiones son bastante triviales y para no alargar tanto el video, pues quiero hacerlo de este modo. Sin embargo, se van a dar cuenta que es súper sencillo. Nos habíamos quedado aquí en esta fuente. Veremos que aquí tengo soldados los dos cables que había dicho anteriormente. Y aquí tenemos el positivo y el negativo. El puerto USB está hacia donde apunta la flecha, y con esta polaridad aquí en la parte izquierda es el positivo y la parte derecha es el negativo. Sin embargo, como les dije anteriormente, ustedes pueden tomar un voltímetro y medir igualmente para saber la polaridad correcta. Este cable lo llevé aquí hasta la placa y lo uní con el conector. Siguiendo aquí nuestra máscara de ensamblaje, veremos que el positivo está arriba y el negativo abajo. Es por ello que lo encontramos en esta polaridad. Ahora, vamos a hablar sobre el cable. Bueno, de hecho, antes de hablar del cable, utilicé los tornillos de 3 milímetros por 15 milímetros, que de hecho eran 4, pero por la forma de la caja solo pude utilizar 2, y los pasé por medio de la tablilla, los aseguré con su respectiva tuerca y arandela, para que se quedara bien fija. Ahora vamos a hablar, como les digo, de los cables. Este cable va a ir aquí a la regleta. Esta regleta la aseguré con el tornillo de 3 milímetros por 20 milímetros. Obviamente también lo hice con su respectiva tuerca y arandela. Ahora, puse uno en la regleta izquierda y el otro en la regleta derecha. Y esta, en el otro extremo, va a ir por medio de estos dos cables a la clavija. Es decir,
por medio de esta regleta estamos alimentando la fuente de alimentación y estamos energizando nuestro circuito. Pero además, en paralelo a estos dos cables puse otros dos cables. Estos otros dos cables van aquí con polaridad indistinta. ¿Y por qué? Porque en nuestra máscara de ensamblaje veremos que aquí tenemos que conectar la entrada AC. Y como es AC, pues no tiene polaridad, así que lo ponemos de la forma que nosotros queramos. Así estamos poniendo aquí el conector que va a accionar al relé, que va a ir a la carga. Aquí la carga yo la estoy simbolizando con un tomacorriente porque la roseta, es decir, en esta tablilla tan pequeña no me entraba. Sin embargo, ya van a ver que es prácticamente lo mismo. Tenemos aquí la carga, también con polaridad indistinta, veremos aquí simbolizada load, y aquí es donde vamos a conectar lo que queremos que se encienda. Así que simplemente puse aquí un tomacorriente para poder conectar lo que nosotros queramos. Estos dos cables van aquí, uno va aquí a la parte inferior, y este va aquí a la parte superior, energizando ambos contactos del tomacorriente. Obviamente el tomacorriente va con una tapa, pero para la explicación lo dejé sin la tapa. Igualmente aquí esta también tiene una tapa plástica, como se dieron cuenta anteriormente. Y así, al conectar aquí los 120 o 220 voltios, vamos a energizar esta parte y la carga, y vamos a energizar nuestro circuito. Finalmente aquí es donde puse ya pues por fin posicioné nuestro puntero láser. Sin embargo, con silicona no es la mejor opción, ya que esta superficie es bastante lisa. Sin embargo, pueden utilizar algún otro tipo de pegante y funcionará igualmente. Y aquí tenemos el pulsador. Aquí en la máscara de ensamblaje veremos que es SW1, y en la lista de materiales varios encontrarán que el pulsador es normalmente cerrado, es decir, sin que yo lo presione estos dos contactos están unidos, y cuando yo lo presiono se abren. Como en mi caso no sé qué fue lo que pasó y lo extravié, pues estoy utilizando un simple interruptor que me puede funcionar perfectamente. Sin embargo, la única diferencia es que el mismo no se devuelve. Cuando nosotros presionamos el pulsador, la alarma se desactiva, es decir, se elimina el efecto anterior y la alarma queda nuevamente encendida esperando a que se perturbe el puntero láser. Pero en este caso simplemente vamos a utilizarlo de este modo. Funciona igualmente, no hay ningún problema. Sin embargo, es un poquito, es decir, no tenemos la acción momentaria, sino que tenemos la acción completa. Tenemos que devolver el interruptor para volver a encender la alarma. Para entenderme bien, pues ya para que me entiendan bien, perdón, en la prueba de funcionamiento vamos a mirarlo. Y básicamente este es el resultado. Como les dije, ya este está perfecto, listo para la prueba de funcionamiento y para la calibración. Así que voy a poner las tapitas respectivas a cada uno de estos componentes y procedemos a hacerlo. Y bien, esta es la prueba de funcionamiento de nuestro proyecto. Bajé un poquito más las luces para que se pueda apreciar mejor. Si ven que la imagen pues está un poco trabada, pues es por la velocidad de la frecuencia de capturación de la cámara. Bueno, no importa. Una vez conectamos nuestro circuito, este es el comportamiento. Vamos a tener aquí el puntero láser encendido, incidiendo en la fotocelda que estaba por allá abajito. Y aquí vamos a conectar la carga AC. Sin embargo, la voy a conectar hasta el final. Primeramente vamos a calibrarla. ¿Cómo vamos a calibrar esto? Muy sencillo. Igualmente aquí tenemos un timer, que es el que está aquí. Y lo que vamos a hacer es girarlo totalmente hacia la izquierda. Y después de ello vamos a empezar a girarlo hacia la derecha. Esto lo vamos a hacer hasta que se active la alarma. Una vez se activa la alarma, como se darán cuenta, se enciende el LED y también el buzzer se activa. Vamos a mantener presionado el pulsador, que en mi caso, pues como les dije, es un interruptor que es directamente un interruptor como tal, así que simplemente lo cambio de estado y se acabó, pero ustedes tienen que mantenerlo presionado. Mientras lo mantienen presionado, vamos a girar el timer un poco ahora hacia la izquierda, más o menos por acá, y soltamos el pulsador, que en mi caso es volverlo a accionar. Perdón, todavía no lo terminamos de hacer, tenemos que girarlo un poquito más. Y en este punto la alarma ya está calibrada. Así que una vez lo tenemos de este modo, simplemente con interrumpir por un momento el puntero láser. Bueno, si yo activara la alarma, por Dios. Con interrumpir el dedo, bueno, el haz de luz, encendemos la alarma. Y se quedará encendida no importa cuántas veces hagamos esto, hasta que presionemos el pulsador, que en mi caso, como les digo, es un interruptor. Bien, ahora vamos a probarlo con una carga aquí. Y para ello voy a estar utilizando una lámpara LED muy pequeñita, de la cual ya haremos un video más adelante, conectada a este pequeño adaptador que podemos conectar fácilmente aquí. Y como se darán cuenta, así la alarma esté desactivada se enciende. ¿Y por qué es esto? Bueno, si yo enciendo aquí, pongo la alarma y la activo, la lámpara se apaga.
Entonces me dirán, pero ¿por qué esto? Bueno, en el video anterior, cuando grabé el video en su tiempo de la alarma de barrera láser, algunas personas me pidieron que si por favor podía hacer el circuito para este efecto, es decir, el efecto contrario. La verdad no sé para qué querrían hacerlo en el efecto contrario, pero igualmente lo hago de este modo. Así que en el documento realmente tienen dos pistas para ensamblar el proyecto. Hay una que es con este efecto, es decir, cuando la alarma está activada, es decir, en este momento, pues la carga AC se desactiva. Y cuando la alarma está desactivada, la carga AC se activa, ¿sí? Este es el primer circuito impreso. El segundo es con el efecto que se esperaría, es decir, que en este modo, cuando la alarma está desactivada, pues que la carga AC también esté desactivada. Y que al activar la alarma, pues se active la carga. Pero como les digo, es simplemente para darle gusto a todas las personas. Así que bueno, ya creo que puedo desconectar esta carga aquí. Bien. Y sin demorarlos más, termino este video. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al mismo y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo dos sugerencias de otros videos que podrían interesarte.